Bienvenidos a todos. Os voy a presentar brevemente a Alfonso, el director del Máster de Gestión de Proyectos de Construcción, Project Manager, que estamos impartiendo ya la 26 edición del máster, y al calor de esta edición académica se han programado una serie de masterclass de muchísimo interés. Vienen personas de reconocido prestigio que os van a hablar de temas francamente importantes, ¿no? Y actuales dentro del ámbito del proyecto. Os presento a Alfonso, que nos contará, hacer una introducción pequeña, breve, sobre esta masterclass que se va a dar esta tarde, y os presentará al ponente, a Juan Velayos, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias, Alfonso. Cuando quieras. Gracias, Juan. Un placer. Buenas tardes a todos. Qué gusto ver tanta gente. Ahora estaba intercambiando unas breves palabras con Juan y con Ignacio, un ratito, y les comentaba que en unas sesiones que hemos tenido esta mañana en CBRE, siempre tenemos al principio de la sesión lo que llamamos el safety moment. Es un momento en el que hablamos de seguridad en este caso de las personas. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, vale. Hablamos sobre las personas y al hilo de esto pues se comenta pues, dónde están las salidas de emergencia, etc. El tema de la seguridad de las personas es muy importante. Hoy vosotros no tenéis escapatoria, o sea, no busquéis la salida de emergencia. Tenéis 2 horas fantásticas con Juan. Además, no vais a querer tener escapatoria porque os va a divertir, creo, de su sesión mucho. Juan es una persona, un profesional que lleva en el sector mucho tiempo. Ha conseguido muchos éxitos. En su día puso a Neynor, preparó a Neynor para su salida a bolsa. Luego él matizará si le parece oportuno, pero es un hombre que ha hecho muchas cosas y muy interesantes en el sector inmobiliario. Y actualmente, después de esa andadura por Neynor, que es una empresa bien conocida por todos, pues actualmente tiene su propio fondo de inversión, JV20, y trabaja también en Almar Consulting, que es una de las empresas hoy en día de referencia en el sector del Project Management, y es también una de las empresas que colabora con el máster, además de unas cuantas otras, ¿no? Yo creo que en el máster tenemos recogidas pues, las empresas más importantes de Project Management del país, y entre ellas pues, está Almar, y Juan, pues en realidad viene un poco por todo, por su persona, por su figura, por su trayectoria y su brillo profesional, pero un poco también por estar. Entonces él os va a hablar sobre todo de algo que conoce perfectamente, que es qué le interesa a un inversor o a un cliente institucional de una empresa de Project Management. Nosotros pensamos que esto es una cosa muy reglada, que es sota, caballo y rey, y que todo el mundo quiere lo mismo. Bueno, pues no. Distintos tipos de clientes quieren cosas diferentes. Así que creo que eso os lo va a poder transmitir Juan muy bien. Y yo, sin más, pues le cedo la palabra para que os conceda estas 2 horas de diversión con él. Y después de Juan, pues sabéis que tenéis a Lorenzo Chiquero, que os estará hablando de habilidades directivas, o sea que tenéis una tarde bastante. Así que sin más, Juan, gracias por estar aquí, te lo agradecemos mucho, y el micro es tuyo. Muchas gracias, Alfonso, Ignacio. Y lo primero que digo es pero no decepcionaros demasiado, porque eso del project management os lo voy a contar yo desde lejos, desde lejos, porque no tengo ni pajolera idea de los detalles técnicos del project management. Por lo tanto, vaya de antemano que esa salida de seguridad que os comentaba Alfonso, si queréis o esperáis de mí una masterclass técnica de los aspectos del project management, os voy a decepcionar, ¿vale? Si espero que no sea así, porque os voy a dar una visión muy inversora, muy gestora, muy empresarial, ¿vale? De lo que creo que vuestros clientes, y tampoco os sé al detalle cada uno de vosotros, ¿no? en qué parte del project management o con qué visión lo estáis viendo, pero feliz y encantado de hablarlo. Pero vamos, el warning, o eso que se dice, el CYA que se dice en los cursos ingleses de entrada, es que os voy a dar una visión de empresarial del project management. O sea que no esperéis de mí una visión excesivamente técnica, ¿vale?
Y para hablar de ello, con el título que ponían aquí, yo lo primero que siempre transmito, intento transmitir, porque sí que contrato mucho project management en mi actividad, sí que tengo project managers en mi empresa, por lo tanto sí que os sigo de cerca, desde muchos aspectos, en muchos de mis roles y en muchos de mis inversiones. Yo lo primero que siempre transmito a la parte técnica, ¿vale?, es que interpreten bien los diferentes gorros de cualquier operación que exige un project management, ¿vale? Y lo primero es, lo puedes ver con gorro técnico, ¿vale? Y ya me iré, espero que en este rato, y no sé si alguno ve esto, pero sí, yo soy bastante transparente, claro, y jamás intento hablar con toda el respeto y la prudencia, pero siempre muy claro, ¿no? Porque interpreto que os ayudo más, os aporto mayor valor siendo claro y rotundo que de otra forma, ¿no? Y mi primer comentario es, cuando lo estás viendo desde visión empresarial o desde visión gestora, estás viendo lejos la parte técnica y con muchos matices que ahora intentaré explicaros a lo largo de estas 2 horas, no te importa el detalle técnico. Lo que te importa es las consecuencias de ese detalle técnico en el impacto económico, en el impacto en tiempo, en el impacto en calidad, en los impactos. Pero no, una primera reflexión es que muchas veces, en mi experiencia del project management, el mundo técnico se queda en el problema técnico, ¿sí? Y no es capaz, porque su visión es técnica, de extrapolar las consecuencias de esa problemática técnica interesantísima para él desde la perspectiva técnica o complejísima para él desde la perspectiva técnica a lo que realmente está queriendo entender el inversor institucional o el empresario o el gestor, ¿vale? O sea, una primera reflexión es que hoy, de todo lo que vais a escuchar, espero que no os frustre, pero es la visión del inversor que muchas veces es muy poco sensible a la problemática técnica. Y esa es una de vuestras dificultades o de vuestras complejidades o de las dificultades de vuestro trabajo, de vuestro oficio o del project management, ¿vale? Ser capaz de vivir con la problemática técnica, pero trasladarla a las consecuencias de esa problemática, ¿vale? Y esto, que es muy de perogrullo, en mi experiencia, en un porcentaje altísimo de ocasiones, sigo pensando que se queda en la parte técnica, el project management, ¿vale? Entonces, ese para mí es un primer gran reflexión, ¿no? Siguiendo en esa reflexión, en una cadena de valor desde el project management o desde el técnico, sabed interpretar muy bien quién es vuestro cliente o quién está encima de esa parte técnica. Y normalmente detrás de un project management hay un gestor. Detrás de un gestor normalmente hay un inversor de capital. Y finalmente, en ocasiones, hay un operador del activo de ese project management que estáis haciendo, que es distinto del gestor y del inversor. ¿Vale? Y en muchas ocasiones no hay perfecta alineación de intereses entre lo que quiere de un proyecto o de un activo el operador, el gestor / promotor o el inversor de capital, ¿vale? Y en la ecuación mágica de la que hablaré a lo largo de la explicación, que es lo único, yo os hablo desde mi experiencia, que será buena o mala, pero a mí solo me importan 3 temas: el timing, el coste y la calidad. Y en la ecuación timing, coste, calidad, muchas veces, muchísimas, los intereses de un promotor, gestor, o de un capital, o de un operador, no son exactamente los mismos, ¿vale? Y en muchas ocasiones te encuentras que el project management te está explicando una problemática técnica
y se queda en la problemática técnica, o el más bueno de los project managers, que es al que contrato yo, por cierto, es aquel que me sabe, que digo, este lo está viendo con ojos empresariales, ese es el que quiero que me ayude en esta operación. No quiero el más listo técnicamente, quiero el más bueno en la ecuación timing, coste, calidad, que normalmente también es el más bueno técnicamente. Pero en muchas ocasiones me encuentro y digo, espérate, ¿tú te has pensar que te estoy contratando yo y que yo soy el operador? Y que como soy el operador lo que de verdad me interesa es la calidad y el timing, porque si abro 6 meses antes, tengo 6 meses de explotación del activo. ¿O tú no te has enterado que en este caso yo soy el capital? Y que como soy el capital lo que de verdad me interesa es el coste. ¿O no te has enterado que yo soy el promotor y que cobro un development management fee en función del volumen de inversión? Por lo tanto, no me preocupa tanto el coste, al revés, porque a más coste gano más dinero. Entonces, una explicación que creo que si en vuestras carreras están dirigidas al project management, dependiendo desde qué órbita la estás viendo, saber interpretar o entender quién es tu cliente o a quién representas si trabajas internamente en una compañía, si eres gestor, inversor o operador, y ser capaz de alinear tu despliegue de facultades de project manager, entendiendo perfectamente bien dentro de ese equilibrio de intereses que nunca es perfecto, en mi experiencia nunca es perfecto. Siempre tienes que sacrificar timing, calidad o coste, siempre. Saber interpretar en las zonas grises cuál es la palanca correcta, creo que eso es la excelencia del project management. Desde los ojos de inversor eso es la excelencia del project management. ¿Vale? Ahora voy a intentar bajar el concepto. El concepto. Lo voy a intentar explicar, transmitir, aclarar. Pero ese para mí es el concepto. ¿Vale? Y luego, si quieres, Lorenzo, entramos a debatir si soy el candidato a ser engañado o a que me engañe. Me parece fantástica tu reflexión y tu opinión, ¿vale? Y luego la debatimos y vemos si soy el candidato a ser engañado o no. Pero vamos, luego lo comentamos cuando quieras, ¿vale? Entonces, sobre esta primera idea, ¿vale? Sobre cómo lo bajo al segundo gran concepto. Y sobre esta idea voy a tratar de pivotar dónde a lo largo de la cadena de valor de un project management, donde para mí se van generando este tipo de situaciones, ¿vale? Yo creo que hay una reflexión importante en nuestro sector. Repito, siempre estoy con la visión del inversor, ¿vale? Que las operaciones normalmente te las juegas en la compra. O sea, yo creo que hay un mantra de nuestro sector, en mi opinión, rotundamente cierto, debatible también seguro, pero en mi opinión cierto, que normalmente el éxito o fracaso de una operación se juega en el momento de la decisión de la adquisición. Con un concepto obvio, vamos, demasiado obvio, pero real, que es que normalmente cuando pagas caro un activo, pues sufres a lo largo de toda una operación, ¿vale? Y cuando compras barato un activo, pues tienes capacidad para absorber los errores que puedan surgir a lo largo de una operación y, por lo tanto, para hacer una buena operación, ¿vale? Ese concepto que es muy de perogrullo, comprar caro o barato, pues obviamente hay un concepto especulativo, pero hay un concepto enorme en que seas capaz de entender perfectamente el activo, ¿vale? El coste de la inversión en ese activo,
el project management, por tanto, que vas a tener que llevar a cabo para que al final de la película hayas interpretado correctamente el tiempo, el coste y la calidad. O sea que, por lo tanto, al final del activo, luego ya enfrentarás un riesgo de mercado, pero que el riesgo construcción o el riesgo promotor vinculado al riesgo construcción, que hayas sido capaz de medirlo correctamente. Si no lo has medido correctamente, es otra manera de decir que has comprado caro. A lo mejor no por lo que pagaste el metro cuadrado del suelo, pero sí por cómo interpretaste lo que llamamos el all-in cost de un proyecto, lo que te iba a costar el proyecto al final. Si no lo has interpretado correctamente, pues sabes que vas a estar nadando contracorriente. ¿Vale? O en mi experiencia, ¿cuándo he hecho bien desde la perspectiva del project management en sentido muy amplio? ¿Cuándo he hecho bien una adquisición? ¿Vale? Pues directamente proporcional a lo que he podido trabajar el activo antes de comprar. ¿Vale? Es decir, las horas de trabajo con un componente técnico altísimo, ¿vale?, previas a la adquisición de un activo son, en mi experiencia, uno de los mayores derrisqueadores que hay en esta profesión o en este oficio de invertir. ¿Vale? ¿Dónde se ven esos grandes palancas previas a la adquisición, ¿no? Pues en el due diligence, o sea, la parte del due diligence técnico está infravalorada, ¿vale? Está infravalorada. Yo creo que es crítico el poder llevar a cabo un due diligence técnico de alta calidad, de alta calidad. Un due diligence técnico de alta calidad identifica los problemas para que decidas si compras o no compras, pero conociendo los problemas y priceando los problemas. Las compras que tienen poco rigor en el due diligence técnico tienen una probabilidad sensiblemente más alta de que tengan desviaciones en todo. Por lo tanto, yo te diría que una primera gran recomendación desde los ojos del inversor hacia una parte clave del trabajo técnico es en el due diligence. Yo me he hartado de ver de due diligence que lo lees al final y aporta cero valor. Que te rellenan unas casillitas y te rellenan un tal y te ponen 4 frases hechas. Pero he visto due diligence de valor en los que te dicen, han llegado a decirte, oye, ten cuidado, obviamente los temas más urbanísticos, pero ojo que la calidad del suelo aquí, cuidado, vas a tener, o sea, cuidado con esto, que tu bajo rasante te va a costar bastante más de lo que crees, que el sistema de construcción que vamos a tener que utilizar aquí no nos va a valer. Es decir, ser capaz de transmitir la reflexión del due diligence técnico, ¿vale?, a impactos en coste, en calidad y en timing, es uno de los trabajos más difíciles que hay, ¿vale?, y uno de los trabajos que más valor aporta. ¿Vale? El segundo es cada vez más, yo creo que esto en el pasado, por lo menos nosotros hemos ido evolucionando muchísimo, en el verdadero cost analysis. ¿Vale? Es decir, nosotros habíamos comprado bastante en el pasado sin tener una visión rigurosa de coste, o sea, de haber hecho de verdad análisis de coste. Yo, bueno, entre mis diferentes cosas que hago en mi vida, estoy en un fondo muy grande que se llama TPG, en el que la verdad que he disfrutado muchísimo la disciplina y el rigor con el que se lleva a cabo cualquier tipo de adquisición, ¿no? Y aquello de que en tu underwriting, ¿vale?, que los underwritings o los análisis de viabilidad que hacemos para llevar a cabo una compra, ¿no?, pues al final, oye, pues manejándote con ratios y con tus 4 experiencias y con el de esto, pues al final ya estás diciendo cuáles van a ser los costes de construcción del proyecto y con eso tiras millas. Hoy hemos entendido
que necesitamos de verdad llevar a un cost análisis riguroso, que en muchos casos se parecería a una prelicitación, ¿vale?, en la fase de due diligence, para de verdad estar interpretando cuáles van a ser los costes, porque el trabajar por ratios a mí me da disgustos permanentemente o me está dando disgustos permanentemente, ¿vale? Obviamente sabemos que eso te requerirá pues, mediciones, tener un proyecto base, que muchas veces no lo vas a poder llevar a cabo durante la fase de due diligence, pero que todo el rigor y todo el trabajo que se pueda hacer en relación a una verdadera revisión de costes del proyecto, que te exigirán qué proyecto seguro y quizá algo más, pues en mi experiencia muy necesaria, ¿vale? Porque en mi experiencia, todavía hoy, con los anglosajones, yo creo que bastante avanzados, aquí en España todavía nos entra muchísimo más adelante, empiezo a ver proyectos en que tenemos que hacer el value engineering, inclusive antes de comprar, que ese es el mejor de los mundos. Si ya has visto que el proyecto que tenías en mente va a costar 10, cuando tú con tu primer ejercicio de ratios pensabas que era 8, pues dices, ¿qué tiempo tengo para poder hacer algo de value engineering? Porque me tengo que repensar este proyecto porque no me va a costar 8. Ahí no me va a costar 8, me va a costar 10. ¿Vale? Por lo tanto, o creo que el mercado me va a absorber un mayor precio de venta o un mayor precio de alquiler, o creo que voy a poder ser capaz de venderlo a un yield on cost más bajo, o me conformo con menor margen, pero que sepa que este proyecto no va a costar 8, como me decía en una primera intuición de ratio, sino que me va a costar 10. ¿Vale? Entonces, esto implica, y esto lo estamos viendo cada vez más, a un tema de negociación que anteriormente era menos relevante y cada vez lo va siendo más, que es todo lo que tiene que ver con los plazos que negocias de exclusividades en los contratos, ¿vale? Es decir, tener un plazo lo más amplio posible para ser capaz de derrisquear la operación técnicamente a través de hacer el project management virtual, si me queréis de alguna manera, o todo lo que es due diligence amplia de proyecto, que se va pareciendo más a un project management, sin gestión de proyectos de esto, pero en la parte anterior a la compra, creo que cada vez es más relevante y cada vez los inversores le están dando ya más valor y cada vez le estamos dando más importancia a tener al asesor técnico de inicio que nos esté ayudando a llevar a cabo todo este proceso de la forma más rigurosa posible, porque todos hemos entendido, ¿vale?, que el día que estampas tu firma habiendo decidido pagar un precio, ¿vale?, a partir de ahí, ya de alguna forma, una parte del partido ya la has jugado, ¿vale? Entonces, mi primera reflexión, ¿vale?, en relación a esa gran idea que os transmití al principio, ¿vale?, es toda esa labor técnica previa a la fecha de la adquisición, ¿vale? La segunda reflexión que quería compartir con vosotros, ¿no? Entramos ya en lo que sería el proyecto o el project management desde la fecha, ¿no?, en que la decisión está tomada, ¿no?, y la inversión realizada, ¿vale?, y que ahora ya estás viendo más al project management como el gestor del proyecto que te va a acompañar, tu socio técnico o tu asesor técnico, como lo queremos llamar, a partir del momento de la adquisición, ¿no? Y la primera idea que os quería transmitir, ¿no?, es que en mi visión está el sector le cuesta arduamente, poco a poco, pero cada vez está evolucionando más
hacia una visión un poquito más anglosajona, y el concepto del colaborativo, del open books, es un ámbito, ¿vale?, en que intuyo, creo, yo soy un convencido, mucha gente dice que soy muy naif, ¿vale?, y que tal esto, pero creo que está llegando para quedarse, ¿vale? O sea, creo que la evolución del negocio, o del perfil de los inversores, cada vez estamos empezando a intuir, aunque la realidad todavía no nos lo demuestra, ¿vale?, que se pierde muchísimo valor, ¿vale?, muchísimo tiempo, muchísima calidad, y quizá no coste, pero yo creo que al final también se traduce en coste, con el riguroso y estricto sistema con el que estamos habituados a trabajar en España, ¿vale?, de la licitación, de las rondas, y quería introduciros ese concepto, ¿no? Yo creo que cada vez más el project manager que realmente entienda, interprete y sea capaz de acompañar a un cliente, entendiendo de verdad el concepto del colaborativo y el concepto del open books, creo que va a ser un perfil muy valorado en esta industria durante los próximos años, ¿vale? Me puedo equivocar, y en esto tengo debates múltiples y gente de todo esto que me dice y me sigue diciendo. El primero, de algunas de mis historias, pues como el comentario que me hacíais aquí, ¿no? Yo tenía un cenutrio de head de operaciones en Neynor, que es un excepcional profesional, pero que dice que en esta industria todos son los hijos de puta y que aquí hay que ir con la pistola cargada y tal, porque esto jamás, del colaborativo y tal, este país no está preparado ni lo estará nunca, y aquí hay que ir con el látigo y tal. Esto, pues vale, pues implantó una excepcional estructura en Neynor, en la que yo creo que éramos los más malos de todos porque creíamos que todos eran más malos que nosotros, ¿no? Pero eso es lo que impera, eso es lo que todavía el 80 o 90% de los profesionales de este país sigue creyendo, pero yo espero que el 15-20% de los profesionales que están remando en la otra dirección, creo que son los que van a tener éxito y los que va esto. Pero va a ser una larga carrera y quizá o probablemente me equivoque, pero simplemente os quería dejar ese comentario, porque creo que el mundo va hacia allí, ¿vale? Y en la medida que el dinero cada vez es más institucional, más anglosajón, porque así funciona el mundo anglosajón, sin pensar que todo el mundo es malo, creo que está evolucionando de forma muchísimo más eficiente. Pero pensando un poquito más en el mundo que nos toca vivir hoy, ¿vale?, y con el que os vais a enfrentar hoy, y que en vuestras empresas seguramente es lo que os fomentan, o espero equivocarme, ojalá me equivoque, pero quizá es el caso. ¿Qué estoy valorando yo? ¿O qué estoy intentando solicitar a mis equipos o a mis empresas de project management, ¿no? Lo primero es que la licitación sirva para muchísimas más cosas que para encontrar el precio más barato, ¿no? Y creo que eso sí que ocurre, y creo que en eso, pues oye, uno de los aspectos buenos de la licitación, pues hay varios, ¿no? El primero y más evidente es el de competir, O sea, yo creo que competir siempre es bueno, ¿sabes? Y oye, si juegas a fútbol o baloncesto o balonmano y juegas de lateral derecho y no tienes otro igual de tú, pues seguro que eres más malo porque no tienes nadie con el que competir. O sea, competir siempre es bueno, ¿vale? Y yo creo que uno de los problemas del open books y del colaborativo es cuando pierdes la competencia, ¿no? Entonces, yo creo que el competir siempre es bueno, ¿no? Pero aparte de competir, que es bueno, que sea no solo competir por precio, que al final también por tiempo, también, pero que esto no solo vaya de precio, ¿vale?
Y yo lo que sí que estoy viendo en el negocio, en las grandes firmas de project management, ¿vale?, que cada vez son mejores sacando lo bueno del proceso de licitación, sacando las cosas buenas en todos los ámbitos, en soluciones, en propuestas de valor, técnicas de unas y de otras licitaciones, coger lo mejor de cada una, ¿vale?, y ir evolucionando tu proyecto técnicamente en función de las aportaciones del proceso de licitación. Y en eso sí que estoy viendo una muy buena evolución, ¿vale?, de lo que yo veía en un proceso de licitación hace 5 años y de lo que estoy viendo en un proceso de licitación hoy, ¿vale? O sea, sí que creo que el proceso de licitación se está sofisticando y se está utilizando para mejorar los proyectos sensiblemente, que es lo mismo que de risquearlos, ¿eh? Que es lo mismo que de risquearlos. Creo que sigue habiendo una tremenda foco en coste en este país, ¿vale? O sea, es un sector rabiosamente enfocado a coste. En ocasiones necesario o muy necesario, porque los proyectos no admiten, no admiten desviación, porque tú sabes que el mercado no es elástico en cuanto a precios, porque sabes que las rentas no van a poder evolucionar, por lo tanto, estás muy obligado a estar muy enfocado a coste, pero sí que creo que se está evolucionando en mejorar los proyectos a través de esos procesos, ¿no? Un segundo tema con el que tengo muchísimas discusiones con los técnicos, pero que al final como inversor lo veo clarísimo, ¿vale? Y repito, los técnicos no están de acuerdo, ¿vale? Pero yo cada vez veo más que los procesos se tienen que hacer al revés, ¿vale? O sea, esto de te mando yo el proyecto, dime el precio, y voy viendo que hay una diferencia de 2 millones de euros entre el más alto y el más bajo, a mí me preocupan, porque yo digo, oye, cuando hay tantas oscilaciones, ¿qué se está perdiendo el que me pone 2 millones menos o qué no está viendo el que me pone 2 millones más? Yo cada vez tiendo más, y repito, con muchísima controversia, a decir este proyecto va a costar 8 millones, punto y final, ¿vale? Para eso sois técnicos, para eso hay aquí un equipo de primer nivel desde el diseño, ¿vale?, hasta la ejecución, y decidme cuál es el mejor proyecto por 8 millones. Punto y pelota, ¿vale? Eso no se estila, pero a mí el sentido común, ese espíritu naif que sigo teniendo, creo que ya tenemos todos el suficiente oficio y la suficiente información. Sigue siendo un sector con una información pésima, ¿eh? Porque al final como general contractor estás dependiendo de la subcontrata, o sea que al final el nivel de información y de calidad de la información es bajísimo, ¿vale? Pero sí que tiendo a pensar que un proceso bien llevado, al final las cosas valen lo que valen y por lo tanto llegarás al mejor proyecto con 8 millones si estás rodeado de un equipo técnico de alto nivel, ¿vale? Por lo tanto, otra de las tendencias que estoy viendo entre los inversores es evolucionar más hacia ese perfil, ¿vale? O sea, el inversor institucional es un animal muy diferente al promotor tradicional, muy diferente, ¿vale? O sea, al inversor institucional, al promotor tradicional, históricamente, si podía pagar 7, ¿por qué voy a pagar 8? Mientras el inversor institucional, si su proyecto da para que valga 8, quiero pagar 8. Porque quiero tener el mejor proyecto, porque las cosas valen lo que son. Y si hemos tenido un buen ejercicio de lo que decía antes, y sé que ese proyecto vale 8, esto no va de apretar las tuercas a un tío para que me lo ponga 7,5, porque tiene una necesidad de coger obra ese año, y que al final todo vuelve, y me lo va a meter el gol, o por calidades, o por eficiencias, o por timings, o por indirectos, o me va a renegociar, ¿vale? Por lo tanto, la mentalidad del institucional en esto es mucho más sana. Muchísimo más sana, de lo que ha sido históricamente la de un promotor tradicional, ¿vale? Y otro de los temas que yo creo que estos últimos 2 años han sido el pan nuestro de cada día y que creo que hemos avanzado y hemos evolucionado todos mucho en los últimos tiempos, es en el concepto del value engineering, ¿eh? Es decir, una de las labores fundamentales del project manager, ¿vale?, es antes del día en que lancemos el proyecto,
hayamos dado tantas vueltas como sean necesarias para tener encajado esto. Y esto sí que exige, para mí, un alto grado de sofisticación, y ahí los buenos es donde los ves. Los que de verdad te están proponiendo soluciones técnicas, diferencias en las infraestructuras, en las instalaciones. O sea, de repente ves a los buenos de verdad, es cuando te dicen, aquí tenemos una solución constructiva, una solución técnica, una visión que realmente estos son los pros, estos son los cons, pero esto tiene este impacto. Y pierdes esto y ganas esto. O sea, ser capaz, otra vez en esa visión que os decía, de salirte del ámbito técnico para ser capaz de explicarle al empresario o al dinero, estas son las consecuencias de este value engineering, en riesgo-retorno, y el riesgo puede ser económico, el riesgo puede ser de plazos, el riesgo puede ser de mercado. Jamás vas a admitir, como inversor institucional, jamás vas a admitir un riesgo técnico constructivo, ¿vale? O sea, tiene que estar en la excelencia, eso ya no está ni en debate. Pero a partir de ahí, dame soluciones que me puedan implicar un riesgo de mercado, un riesgo de tiempo o un riesgo de calidad, si lo que estamos mirando es coste. Si lo que te pido es que me mires tiempo, hazme entender qué implicaciones tienen en calidad y en coste esta solución que me ahorra tiempo. Porque tengo que abrir el 1 de septiembre, porque entran los estudiantes. Eso no es negociable. Entonces, dime qué tengo que hacer para abrir el 1 de septiembre. Hay una primera solución, es imposible, no se puede. Si la solución es técnicamente correcta, nada que decir. Se agradece que me lo digas en un minuto, porque ya lo sé. Pero a lo mejor hay uno mejor que tú y me da una solución para abrir el 1 de septiembre que tiene un impacto de 200.000 en coste y este impacto en calidad, y me lo explica bien. Y le digo, adelante, abre el 1 de septiembre. Eso es a lo que me estaba intentando referir yo al principio. Eso es lo que hoy el inversor, el dinero, estamos pidiéndole al Project Management. Y hay otra parte que para mí cada vez, lo mismo que os decía, yo os voy poniendo píldoras de lo que voy viendo en mi experiencia y píldoras de lo que estoy viendo hacia dónde va el mercado, ¿vale? Algo de lo que estoy viendo que hacia dónde va el mercado es el design and build, ¿no? Es decir, soluciones que toman desde el inicio el diseño, lo estamos viendo tradicionalmente lo más parecido al design and build eran las promotoras integradas verticalmente, ¿vale? Que tenían los equipos de arquitectura in-house y tenían la constructora in-house. Eso es un design and build. Versus visiones muchísimo más externalizadas, como la que podíamos tener en el modelo Neynor en nuestro momento, en los que exigen infinita más coordinación para un project manager, que es la que tienes el arquitecto por un lado, la promotora por otra y la constructora por otra. ¿Vale? Eso, la labor del project manager es infinitamente superior, y una parte muy relevante del trabajo del project management estaba en la óptima coordinación de todas las diferentes stakeholders en un proyecto. En mi visión hacia dónde va el mercado, y esto genera también intensos debates y intensos cabreos de mis amigos arquitectos, esto cada vez va más hacia el mundo del design and build. ¿Vale? Entonces, el rol del project manager dentro del design and build es bastante diferente, en mi opinión no técnica, del rol del project manager en la coordinación de diferentes tipos que están peleándose cada mañana y cada uno escondiéndose las cartas debajo de la mesa. ¿Vale? Entonces, eso va a exigir un salto cualitativo en la aportación de valor del project manager al trabajo.
Y la otra visión en la que creo que el Project Management también está sufriendo y va a sufrir un tremendo reto, o diferentes tremendos retos, vienen de la industrialización. ¿Cuál es el rol del Project Management en un edificio industrializado en un 70%? ¿Dónde está su aportación de valor? En la fase inicial, para mí, clarísima, porque va a ser capaz de interpretar ese edificio industrializado y va a tener que estar ayudando a su cliente en esa visión de edificio industrializado, pero el día que empieza la obra, ¿cuál es de verdad el rol del Project Manager en ese proyecto? ¿Lo hay? Seguro que sí. ¿Diferente al que conocemos tradicionalmente? Seguro que también. Por lo tanto, seguro que tenéis en este máster tipos de primerísimo nivel y que sabrán infinitamente más que yo en cómo va a evolucionar esa parte técnica de los proyectos y de la visión que tendremos los inversores o los empresarios o los gestores de para qué necesitamos un project manager y por qué. ¿Para qué y por qué? Y creo que eso es uno de los temas que seguro que será necesario el project management 100%. ¿Que su rol va a cambiar? 100%. ¿Cómo? No tengo yo la respuesta. Seguramente lo tienen y en eso estáis dedicándole bastante tiempo en el máster. Otro aspecto que creo que también está en una drástica evolución, y lo pongo por un concepto que ya os seguro que conocéis y os aburre y que está muy institucionalizado, y otro que para mí es el que con esa misma idea está cambiando el mercado, es la idea de la sostenibilidad. El concepto de la sostenibilidad tiene una parte con la que creo que vais a convivir muy cómodamente, porque va a ser puramente técnica, ¿vale? Que es la evolución del código de edificación, en los estándares del código de edificación y las normativas regulatorias y todo lo que se va exigiendo cada vez más, para la que creo que vais a tener una aportación de valor desde el Project Management altísima, porque obviamente esto hay que irlo absorbiendo, entendiendo, interpretando y ejecutando. Pero luego también creo que hay una segunda parte que también ha tenido muchísimo y sigue dando muchísimo trabajo al Project Management y lo seguirá dando, pero yo al final digo, para mí se está quedando obsoleto y se quedará obsoleto muy rápidamente, aunque evolucionarán, ¿vale? Aunque evolucionarán. Es todo este tema de las certificaciones, ¿vale? Creo que han sido, como Neynor nos han nombrado, creo que 2 años o 3 seguidos, la compañía más sostenible del mundo, simplemente por hacer BREEAM desde el primer edificio que hicimos, que lo hicimos con una visión absolutamente comercial. No lo hicimos con una visión técnica tal, comercial. Pongamos BREEAM porque saldremos a bolsa y lo podremos explicar. Hace muchos años, cuando nadie valoraba el BREEAM. Y que solo mis equipos técnicos solo se quejaban del sobrecoste del BREEAM. Eso el mercado ya lo ha absorbido. Y yo te diría que ya lo está superando. Seguro que los LEED, los BREEAMs, los hojas verdes, seguirán evolucionando con el mercado y seguirán entendiendo e interpretando bien la ola de la sostenibilidad. Pero creo que la ola de la sostenibilidad está pasando no solo, o sea, de aparentar a ser. Hasta ahora ha bastado con aparentar, con que te dieran el sello. La industria claramente, y desde la perspectiva inversora, ya no es negociable. O sea, el inversor ya hemos entendido que nuestros activos no serán líquidos si no tienen un grado de sostenibilidad de calificación óptimo. No serán líquidos. De aquí muy pocos años, ningún inversor institucional comprará un edificio con unos parámetros de sostenibilidad óptimos. Vamos a ver qué quiere decir óptimos. Podemos debatirlo mucho qué quiere decir óptimos y el mercado dirá. Y tampoco será donde estamos ahora, que estamos en el otro extremo del péndulo. Yo creo que volveremos a cosas más racionales. La normativa ahora, el de esto, simplemente no es implementable. O sea, es económicamente inviable.
lo que está exigiendo la normativa actual de sostenibilidad. Pero que el mundo va hacia la sostenibilidad, yo creo que es un hecho, y las implicaciones técnicas de la sostenibilidad creo que van a pasar muy rápido de que te valga con hacer lo que te certifique en BREEAM a realmente, y para mí esta es la parte que está cambiando y que va a cambiar drásticamente en el mercado, que es la de los materiales, las soluciones constructivas, la circularidad, la distancia que tienes que transportar una cosa u otra. O sea, vas a entrar de verdad en la medición de las emisiones de CO2. Y creo que vuestro oficio va a estar cada vez más cerca de todo lo que las implicaciones técnicas de las emisiones. Y creo que eso se va a sofisticar a marchas forzadas, muy rápidamente. No sé, muy rápidamente, luego no sé qué quiere decir eso. Muy rápidamente no sé si quiere decir 1 año, 3, 5 o 10. Pero creo que cada vez vais a ser más buenos, sobre todo en las fases de diseño, de inicio, en que los proyectos, en ese design and build que decía, tengan bien interpretado lo que implica en la ejecución del proyecto las emisiones de CO2. Y eso lo digo sin tener la capacidad técnica para poder entrar en debate con vosotros. Esto es intuitivo y es de lo que estoy viendo hacia dónde va el dinero y es hasta donde estoy viendo hacia dónde va la industria. Y me puedo equivocar como en casi todo lo que digo. Otro tema muy relevante, antes de entrar ya a lo que sería para mí lo relevante en la fase de ejecución de un project management, es dedicarle algo de tiempo a los contratos, ¿vale? Es decir, los contratos en este sector es un sector, por lo que os decía, es muy cenutrio. O sea, es un sector en el que lamentablemente se acaban tirando la cara unas partes a otras los contratos. Se acaban yendo a leer las cláusulas de las penalizaciones. Se acaban yendo a leer las cláusulas de los plazos. Ni que contar tengo el día que te quieren parar esto porque se han desviado los costes. Y eso era llave en mano, no era llave en mano. Entonces yo creo que luego hablaré de lo siguiente, ¿vale? Que voy a soplar y a sorber. Ahora soplo, ¿vale? Creo que el project management tenga una labor importante a ayudar al cliente a firmar el contrato correcto es relevante. Los abogados no tienen ni puta idea de lo que negocian en este tema. Lógicamente, pues son abogados. Ellos lo que te pueden decir es la cláusula, el clausulado, pero no saben lo que están negociando técnicamente. Entonces yo creo que el project management tiene que aportar valor de verdad a lo que te estás comprometiendo a firmar, dependiendo del rol que tengas en ese quien te ha contratado. Y repito, vuelvo a la fase de origen. No es lo mismo ser un gestor, ser un operador o ser un inversor de capital. Por lo tanto, interpretar qué necesita tu cliente para que el contrato se adapte a lo que necesita tu cliente y que esté bien protegido tu cliente antes de que vengan las castañas, yo creo que es una labor importante del project management y creo que mal gestionada por mucha gente, porque no le da la importancia debida. Cada vez creo que el mercado se ha sofisticado más y cada vez el mercado lo está interpretando mejor. Que ahí es relevante tener los inputs técnicos cuando negocias el contrato correctamente. Y también esa labor se está haciendo cada vez más compleja en la medida en que van entrando las nuevas fórmulas. La del colaborativo, la del open books, la de que puedo paquetizar. Cada vez hay más sofisticación, ¿vale? Cada vez hay más fórmulas de interpretar la relación de gestión de un proyecto,
Y por lo tanto, creo que ahí hay una gran labor de apoyo para no dejar solo al abogado firmando no sabe muy bien qué. Y muchos disgustos hemos tenido en yo por lo menos en mi vida profesional, cuando te dicen, pero ¿qué coño hemos firmado aquí? ¿Pero quién le puso un palmo de cerebro a esto el día que firmábamos? Porque no se había interpretado bien técnicamente el proyecto. ¿Qué esperas del Project Management o qué espero yo del Project Management cuando ya le hemos dado al botón? Una labor, en ocasiones con un peso más alto del Project Manager, en ocasiones menos, yo creo que muy alta, es toda la etapa dijéramos, entre sometimiento del proyecto a licencia y la obtención de la licencia. Es decir, yo creo que en esa labor ardua, difícil, dramática, en la que muchas veces el peso está sobre todo en el arquitecto, otras veces en la compañía, yo creo que ahí hay un debate que enseguida se abre con administraciones en la que te vienen con ideas de bombero, nunca mejor dicho, porque a veces es de bomberos, dramáticas, y ahí el proyecto lo pones en riesgo. Es decir, un proyecto que puede estar bien conceptualizado en todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, si has tenido el privilegio de poder hacer un buen proyecto, que entiendes lo que quieres, que entiendes lo que defines, normalmente a los proyectos, en mi experiencia, se le ven las miserias cuando te vienen los del ayuntamiento. Siempre son unos inútiles los del ayuntamiento, siempre dicen gilipolleces, siempre tal, pero muchas veces miserias de proyecto. El proyecto no estaba bien. Te lo ha identificado el ayuntamiento. Y muchas veces el ayuntamiento siempre tiene la interpretación más rigurosa, siempre tiene el no sé qué, pero muchas veces te den las miserias cuando viene el ayuntamiento. Y muchas veces, porque sabes que necesitas la licencia, empiezas a tomar decisiones de adaptar los proyectos en la que todo el trabajo que os he hablado hasta ahora no se hace. Y todo lo que habías ganado, un porcentaje X o Y lo pierdes porque necesitas ansiosamente volver a meter al proyecto porque necesitas la licencia, obviamente. ¿Vale? Entonces, una parte de las labores en las que a mí he identificado que pongo en riesgo los proyectos es cuando llega la notificación del ayuntamiento. Entonces todo el mundo se pone nervioso en la organización, siempre es culpa del ayuntamiento, nunca es culpa de tus equipos, pero estás poniendo un proyecto al proyecto, estás poniéndolo en riesgo y ahí de repente te hacen 4 chapuzas y luego tiras para adelante y donde habías dicho que iba a valer 10, vale 11 por la culpa del ayuntamiento. Puede valer 11, pero por favor, ves al dinero y le cuentas que ya lo has arreglado, pero que le va a costar 11. Y muchas veces eso no pasa. O le va a retrasar 6 meses. O va a perder la calidad. O va a perder la terraza, que eso sí que suele estar más claro. O va a perder no sé qué extremos de las terrazas porque le han dicho que no computan o no sé qué historia y que no las va a poder vender y tienes un riesgo comercial, un riesgo de mercado. ¿Qué esperas del Project Manager a partir de que ya te han dado la licencia y empiezas la ejecución? Pues yo siempre he dicho, ¿vale? Yo siempre he dicho que el mejor Project Manager es el que no vuelves a saber nada de él. Lamentablemente nunca pasa. Pero si el trabajo está bien hecho, en todos los sentidos, has contratado a la constructora correcta, con el contrato correcto, con los timings correctos, con el proyecto perfectamente interpretado y entendido, el mejor Project Manager es el que nunca más vuelves a saber de él. Y no vuelves a saber nada más de él, no porque sea un inconsciente y un cafre, sino porque todo va conforme a lo que habías planteado. Eso sabemos que es inviable, o sea, la experiencia y la realidad es ardua y dura y siempre van a pasar cosas. Pero bueno, pero tiene algo de verdad. Realmente los project managers que están todo el día con problemas, con tal, que son muy importantes, que tienen que hacer y que exigen reuniones permanentemente, por tal, dices, joder, no lo quiero ver aquí nunca más, porque no ha hecho bien su trabajo hasta hoy.
Por lo tanto, una primera reflexión desde la perspectiva del capital hacia el de esto es esa primera reflexión, ¿no? Obviamente, siempre pasan cosas, ¿vale? Obviamente siempre pasan cosas, ¿vale? ¿Y qué esperas del project manager o del project management? También bastante difícil en mi experiencia encontrarlo. Porque ahí te puede venir con el problema técnico, con un problemón que te hace dormir mal. Tenemos un problemón, ha pasado esto. Tenemos un problemón, hemos abierto y ha salido aquí la tumba del fariseo del no sé qué. Tenemos un problemón, el micropilotaje, no tal. Tenemos un problemón, la calidad del el nivel freático, no sé qué cojones, ¿vale? Obviamente mal trabajo previo. Tenemos un problemón siempre en mi experiencia, o casi siempre. Otra cosa es que sea, oye, dices, joder, es que, pero muchas veces es, oye, porque todos cometemos errores siempre, pero se podría haber evitado en un porcentaje de veces alto. En otros no, en otros muchos no. Pero normalmente lo que esperas del project management es, tengo un problema y tengo una solución. Tengo un problema y tengo una solución. Y la solución tiene estas implicaciones. Tengo un problema y, oye, yo quizá de mis experiencias, difícilmente me vienen con que tengo un problema y tengo una solución. Siempre me vienen con tengo un problema. Y entonces empezamos todos, sin dormir, a pasar 3 semanas hasta que encontremos la solución. Obviamente es sano y es recomendable ser súper transparente con tu cliente y el primer día decirle, tengo un problema, tu cliente, tu empresa o tu tal, señores, tengo un problema. Eso es bueno, ser transparente y no guardar los problemas debajo de la mesa. Pero lo que aprecias y lo que valoras es que tenga una solución. Que tendrá sus implicaciones. Y volvemos a lo de antes. Las implicaciones son estas. Y tiene esta implicación en tiempos, tiene esta implicación en costes y tiene esta implicación en calidades. Pero esta es la solución. Por lo tanto, una de las cosas que valoras muchísimo del project management es esa capacidad de solucionar temas. Otra importante reflexión que vuelve a lo mismo que os estoy contando todo el rato es siempre interpretar los problemas interpretando la visión de tu cliente en función de sus prioridades. Y no es lo mismo un problema que aparece que te va a desviar en timing y no te va a permitir abrir el 1 de septiembre si es un student housing, de un problema que te va a implicar perder edificabilidad en un proyecto de build to sell en el que estás vendiendo metros cuadrados. Y ese link de tu project manager en el que es capaz de interpretar la magnitud del problema en función de quién eres tú, también yo la valoro muchísimo. Porque a veces te viene con un problemón, con una solución técnica maravillosa, pero maravillosa sin haber tenido ni idea de quién soy yo y qué me preocupa. ¿Vale? Por lo tanto, esa labor del project management interpretando el problema en función de las necesidades del proyecto, en función de tu cliente, creo que es otra cosa que también distingue al project management de alto nivel del project management estrictamente técnico. Otra reflexión que no es, que espero que sea coherente con lo que acabo de decir ahora, ¿no? Yo creo que el mundo cada vez más va hacia la transparencia, ¿no? Y el que es muy transparente con su cliente, yo creo que cada vez está más valorado. ¿Vale? O sea, me aburren muchísimo las discusiones en que todo es culpa del otro. Muchísimo. Por definición, toda responsabilidad es del project manager. Y creo que esto que estoy diciendo ahora para mí es muy importante.
siempre es responsabilidad del project manager. Si yo hago una inversión mala, siempre es responsabilidad mía. Siempre. Es ridículo que yo le dé la responsabilidad a otra cosa cuando yo estoy pidiéndole al capital que confíe en mí para hacer una inversión. Si soy un diligente profesional, obviamente hay una razón detrás de mi responsabilidad. Si yo he hecho una inversión mala, ha sido que el mercado se ha cambiado, ha sido que ha cambiado la financiación, que cuando lo pensaba costaba un 1% y cuesta un 4%, ha sido que yo creía y muchas veces los problemas derivan hasta la parte técnica del proyecto. Es que yo había creído que lo podría abrir el 1 de septiembre y no lo he podido abrir el 1 de septiembre. Es que yo, y en mi business plan obviamente ponía que este año entrarían 2 millones y ha entrado 1. Es que yo creía que iba a costar 10 y ha costado 15. Pero yo le voy a contar al dinero que es responsabilidad del project manager. Le va a dar la risa. Me dirá, haber elegido otro. Y en un proyecto, desde la perspectiva de gestión de proyecto, siempre es responsabilidad del project manager la gestión del proyecto. Y con eso habéis de vivir. Y si es un inútil el estructurista, ¿lo dijiste o no lo dijiste? Si es un inútil el arquitecto, ¿lo dijiste o no lo dijiste? Si es un inútil la constructora, ¿lo dijiste o no lo dijiste? Dices, no, coño, yo lo recomendé y el cliente hizo la otra cosa. Bueno, luego tú tendrás tus motivos tal de esto, pero yo creo que uno de las diferenciaciones altísimas, en mi opinión, del project manager es el que ves que tiene ownership de proyecto. Versus el que te está diciendo, joder, es que este tío, es que tal, es que el ayuntamiento, es que el otro, es que el de más allá, es que tal. Digo, tío, para eso estás tú, coño. Para eso estás tú. ¿Vale? Por lo tanto, yo también veo grandes diferenciaciones en el mundo del project management en función del ownership que toma el project manager del proyecto. Porque esto que digo ahora lo digo con otra reflexión detrás, ¿no? Que es que esto va de saber gestionar problemas. O sea, yo creo que el oficio del project management es un gestor de proyectos que en el fondo es un gestor de problemas. Yo como gestor de inversiones soy un gestor de dinero que soy un gestor de problemas y tengo que solucionar problemas y para eso nos pagan. Entonces, creo que en muchas ocasiones no veo en el project manager ese ownership, ese sentimiento de propiedad del problema. Y creo que eso diferencia también a los buenos de los regulares o de los malos. Los que siempre tienen un culpable y no tienen una solución, yo esos no los quieres cerca tuyo. Esos no los quieres cerca tuyo. Y esa es, evolucionando un poquito en esta explicación, lo que es dramático es cuando los proyectos se paran por los problemas. Es dramático. Entonces, tener la capacidad de solucionar problemas evitando bloqueos, y más adelante enfatizo, y evitando litigios, también es fundamental. Y eso en vuestro oficio es muy jodido, porque esta industria le encanta pelear, le encanta discutir, le encanta pensar que el otro es el más hijo de puta del mundo. Entonces, es complejo, es cansino, es duro. Ojalá
el mundo vaya cambiando en esa dirección que os decía, que creo que los anglosajones nos llevan muchos kilómetros de ventaja, en que esto es colaborativo. Es que los bloqueos son malos para todos. Es que los litigios siempre cuestan dinero. Es que las soluciones constructivas, las soluciones no consensuadas siempre son peores. Entonces, creo que el project management, como yo lo he conocido y todavía lo conozco y no trabajan conmigo, los que veo que son guerreros del antifaz, de los que salen ahí creyéndose que hacen un buen trabajo para su cliente, dándose de hostia con todo el mundo. ¿Vale? Pero también es verdad que esto que vuelvo a decir es naif, ingenuo. Porque si tu project manager no es un durísimo y está preparado para pelear en todas las franjas, posiblemente a fecha de hoy no haga un buen trabajo para ti. Porque le van a tomar el pelo. Entonces, lo que estoy diciendo creo que es una de las partes más difíciles de vuestro trabajo. De un buen project management. Es ese equilibrio en entender que dándote de castañas todas las mañanas estás haciendo perder valor a tu cliente. Tu cliente está perdiendo dinero por tus castañas y todavía un porcentaje altísimo te viene a ponerse la medalla cuando le ha torcido el brazo al arquitecto, a la constructora, al que sea. Y eso normalmente, desde que el mundo es mundo y desde que el sentido común existe, torcer el brazo siempre cuesta dinero. Siempre. A mí cuando me tuerzan el brazo, te aseguro que a ese se la meto doblada. Te digo que sí, pero luego se la meto doblada, me la paga doble. Siempre en la vida. Y en un proyecto y en un activo también. Si te crees que te ha descontado 50.000 euros por lo bien que le has insultado en esa reunión y tal, ríete. Pero esto que estoy diciendo es naif, es ingenuo. Porque como vayas con el lirio en la mano y tal de esto, estás perdido. Por lo tanto, soplo y sorbo otra vez. ¿Vale? Pero lo que no es una buena gestión de project management son los proyectos con un estado de excitación y de desconfianza alto, con un perfil de reunión combativa, con bloqueos de temas que no se aclaran porque requieren 6 negociaciones. Esos proyectos pierden mucho valor. Y me atrevería a decir que muchos de ellos no has hecho tu trabajo bien. Entonces, esto soy consciente que es duro, que es una zona muy gris, ¿vale? No es evidente, pero bueno, oye, para lo que os sirva dentro de lo que os estoy intentando transmitir hoy, ¿no? En algo, pues en una clase técnica poco técnica, ¿no? Y el último tema que vuelve a ser otra vez insistente y repetitivo es, otra vez, por favor, en el conflicto entiende las prioridades. En el conflicto entiende las prioridades. Me harto de ver temas que alucinas cuando llegan al dinero, que se esté perdiendo un minuto en ellos. Alucinas. O sea, alucino la poca dimensionamiento de las problemáticas económicas en las discusiones técnicas. O sea, puedo ver proyectos parados con todo el mundo peleado que no tienen implicación económica prácticamente ridícula. Y veo temas con una implicación económica altísima que básicamente nos están discutiendo. Entonces, otra vez en el ámbito de los conflictos y de las discrepancias, subidlo rápidamente al impacto económico. Y el impacto económico
muchas veces sí, pero muchas veces no, no se traduce en que lo que me están diciendo tiene un sobrecoste de 45.000 euros. Y después, que discutas una semana de esos 45.000 euros me está costando medio kilo. ¿Qué coño estás discutiendo? Entonces, ese equilibrio entre discrepancia técnica y discrepancia económica, el buen project manager tiene que ser capaz de intuirlo, porque obviamente tampoco va a tener en la cabeza las implicaciones económicas para el dinero, porque muchas veces ni se las han contado, ¿vale? Pero esto, volviéndolo a una de las reflexiones del principio, si entiendes el proyecto, entiendes tus prioridades, entiendes a tu cliente, rápidamente puedes tener una intuición de decir, oye, esto déjame comentarlo, porque esto a lo mejor entendamos si es un problema gordo o no es un problema gordo. Técnicamente tiene esta discusión, pero económicamente, ¿cuál es? ¿Vale? Entonces, eso sí que creo que es otra reflexión que, bueno, que dejo aquí para vuestra consideración, ¿no? Y un último comentario con respecto al proyecto y luego me gustaría acabar con alguna reflexión del postproyecto, ¿no? La última reflexión con respecto al proyecto, a mí también me llevo serios disgustos con toda la burocracia, ¿vale? Es decir, serios disgustos en que un buen trabajo de project management de activo te lo echa por la borda un pésimo trabajo o un mal trabajo o un regular trabajo en toda la parte más burocrática, del papeleo, de que te den la cometida, de que te den el de esto, de que te llegue el papelito de no sé quién, de que te den la... O sea, que muchas veces el project management, dentro de su ámbito de responsabilidades, en ocasiones sí y en ocasiones no, pero en muchas ocasiones sí, tiene una incidencia importante en obtener los papelitos y las autorizaciones idóneas para que ese activo empiece a operar el día que está previsto que pueda operar ya, porque técnica y físicamente el activo está preparado para operar. Entonces, muchas veces tengo la sensación de que en muchos project managers no han acabado, en ocasiones no han acabado de interpretar bien, por culpa del cliente, por culpa de la gestión del proyecto, por culpa de la asignación de responsabilidades, qué está en su ámbito de responsabilidad y qué no. Y muchas veces los proyectos se retrasan por el papelito de la licencia de primera ocupación, la acometida, la licencia de actividad, del no sé qué. O sea, que muchas veces el problema acabas desluciendo todo tu trabajo en la parte más burocrática. Entonces, una recomendación es de, oye, saber si están en tu ámbito de responsabilidad o no. Aunque no lo estén, seguro que necesitarán implicación tuya con ese sentimiento de ownership que os quería transmitir al principio. Si tú eres el responsable, si tú sabes que aunque no te toca a ti, esto se va a joder porque no se va a abrir el 1 de septiembre, porque ha habido un gilipollas que no ha hecho bien su trabajo y no ha conseguido la licencia, tú, en ese sentimiento de responsabilidad, estás unos cuantos meses antes diciendo que cómo está ese papel. Y dicen, ¿pero qué me cuentas ahora si esto todavía quedan 8 meses? Que si ya lo tienes presentado, que si ya está metido, que si ya has ido a verte al del ayuntamiento, si has tenido la reunión. Porque luego, en mi experiencia, el clásico del elevador, que empieza el esto y no funciona, no puede abrir hasta dentro de no sé cuánto tiempo, ¿vale? O sea, hay una serie de temas que deslucen un trabajo porque no han estado en tu ámbito de preocupación o de máxima insistencia o de máximo foco, ¿no? Y para acabar, yo acabaría con lo que mis experiencias algo negativas en el ámbito de la entrega, ¿vale? De cuando tú has terminado tu proyecto, ¿vale? En muchas ocasiones tengo la sensación de que el project manager desaparece, que ya ha cumplido, ¿no? Y la vida posterior a una fecha de entrega de un activo, como todos sabemos, sea lo que sea, en algunos mucho más intenso, si es un residencial con postventa y en otros menos intenso, si son las oficinas o es un data center, pero siempre hay
un seguimiento para la excelencia, ¿vale? Para que ese activo esté a pleno rendimiento, ¿vale? Y en ocasiones veo que el project manager desaparece de la película, transfiere todo eso ya pues, a la constructora o al propietario, ¿vale? Y considera que su trabajo ha terminado, ¿vale? Entre otras muchas veces porque como se negocia muchas veces el listón ya nos paga, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Yo creo que la excelencia está unida y el grado de satisfacción del cliente está muy feliz el día que abre y se lo entregas, pero cuando realmente valora tu trabajo es o le preguntan por ti, es cuando el activo está en operación. Cuando el activo ya está de esto y ese día se acuerda qué tal era aquel project manager. Muchas veces, si ese activo te ha dado disgustos, y siempre da disgustos, las fechas posteriores a la entrega siempre tienen problemáticas, como bien sabéis todos. Yo creo que la excelencia acaba con ese regustillo en el que en mi experiencia también hay mucho project manager que sale por patas, y desaparece, ¿no? Porque lo tienen asignado a otro proyecto, porque tal, porque ya lo están esperando no sé dónde, porque entonces, bueno, eso desde la perspectiva del inversor institucional y del dinero, pues que sepáis que es algo que también se valora y se tiene en cuenta, ¿no? Y bueno, me habíais pedido que tuviera dejar un ratito para lo que considerarais oportuno y he intentado hacer eso. Perdonar, como decía al principio, porque como habéis visto, de vuestro oficio y de vuestro negocio, pues sé lo justo y os he tratado de transmitir un poquito pues visiones que podéis compartir o no compartir o decís, como alguno de vosotros decía, que soy el candidato perfecto a que me engañen todos los días. Pero bueno, esa es mi manera de entender el negocio y la inversión, o por lo menos así lo trato de implementar en mis inversiones. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Una visión absolutamente práctica de cómo funciona esto desde el punto de vista de inversor, clarísimamente. Bueno, pues si queréis, damos paso a ruegos y preguntas, cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud, algo que os haya llamado la atención, algo que queréis debatir, cualquier cosa, pues es vuestro turno. Abréis vuestro micro y preguntáis libremente, tranquilamente y Juan os contestará. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta, ¿no? ¿La puedes leer, Juan? ¿O la ves, no? No. Yo, si quieres. Lorenzo escribe. Bien, no creo que hayas dicho nada que no esté contemplado. Buen project management. El project manager no es un simple técnico. Todas esas perspectivas deben ser contempladas y teóricamente lo son en una correcta metodología project management. Pues se llama project manager cualquier cosa. Bajo esta denominación se acogen los mismos perros con otros collares. Bueno. Punto de vista. Pues sí. ¿Quién era? Esto, Lorenzo. pues, Lorenzo, tengo meridianamente claro que todo lo que he dicho estará en los manuales del buen project manager, no tengo ni la menor duda, y lo que os he tratado de transmitir es la experiencia que yo he tenido y voy teniendo con los project managers, ¿no? O sea, seguro que si algún día te contrato a ti, como tienes todo eso tan claro en tus libros de texto, pues seguro que todo lo que he dicho lo tendrás, pero no tengo ni la menor duda que todo lo que he comentado es efectivamente lo que un buen lo que esperas de un buen project manager y lo que me encuentro yo con grandes project managers, ¿no? Y eso es lo que te puedo transmitir yo, mi visión de inversora del project manager. En otros muchos casos no me he encontrado eso, Entonces, eso es lo que os he tratado de transmitir de las experiencias, pero 100% de acuerdo contigo en que eso seguro que es lo que dicen los manuales del buen project manager y lo que me encuentro yo con los buenos project managers. He intentado darte una visión práctica. A veces los libros de texto no sé si lo dicen igual, pero eso es lo que he tratado de transmitirte. Pero no tengo ninguna duda que eso es lo que dicen los manuales. Muchas gracias, Juan. Creo que Monse tiene levantada la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Abre tu micro, Monse. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, quería hacer dos preguntas.
Has mencionado Open Book o colaborativo, no sé exactamente qué significa. Open Books es empezar a trabajar con libros abiertos, ¿vale? O sea que hasta ahora el método tradicional de licitación es como se llama el contrato llave en mano o a precio cerrado, ¿vale? O sea que tú lo que tratas de licitar es un precio cerrado. O sea, tú le das un proyecto básico primero y un ejecutivo después, y lo que esperas y pones a licitar a las constructoras, y básicamente lo que tú le tratas de decir es, oye, este proyecto, ¿cuánto vale? Las constructoras licitan y te dicen, yo este proyecto te lo hago por 10 millones. Y entonces tú le firmas un contrato, y hoy te diría que un porcentaje alto del mercado funciona de esta manera. O sea, yo con mis arquitectos hago el diseño, defino el proyecto, lo licito y la constructora le pone un precio. Históricamente, yo creo que ese ha sido un enorme problema de este sector, ¿vale? Porque en un porcentaje alto de casos, la propia constructora sabe que este proyecto tiene deficiencias, ¿vale? Pero como quiere ganar el proyecto, porque quiere que se lo des, te dice 10 millones, pero sabe que tú le has dado un proyecto incorrecto y a la mañana siguiente de que lo has contratado, o 2 meses después, o peor, 6 meses después, te dice, oye, aquí había una deficiencia de proyecto, ¿vale? Por lo tanto, el contrato lo que dice es que yo te hacía esto, pero como aquí hay una deficiencia, y esto es lo que se llaman o sea, los negociados, tal, entonces vas cambiando el precio en función de los cambios a proyecto, ¿vale? Este ha sido un grandísimo drama de este sector, ¿vale? Que la constructora lo que quería, como todo en el mundo de la licitación, es ganar el proyecto y que te lo adjudiquen, ¿vale? Inclusive a sabiendas de que el proyecto no se podía ejecutar y que al final no va a costar 10, va a costar 11, ¿vale? Porque el proyecto tenía deficiencias. En el mundo colaborativo, ¿vale? Lo que tú intentas es decirle a una constructora, oye, ven conmigo a la fase de diseño, ¿vale? Vamos a diseñar juntos el proyecto, ¿vale? Y por lo tanto, cuando digamos que esto vale 10, como tú has trabajado conmigo en el diseño, los dos sabemos que vale 10. ¿Vale? Por lo tanto, es la equivalencia de Design and Build, ¿o no? Sí, es un Design and Build, ¿vale? Pero puede ser, entonces ahí se abren diferentes formatos, ¿vale? En el colaborativo lo que puedes decir es decir, oye, vale, pues yo tengo obligación de adjudicártelo. Esto es un Design and Build. Como lo hemos diseñado juntos, ¿vale? Tenemos ya una relación de confianza tal que llegamos a que esto vale 10 y te lo quedas tú y lo haces tú por 10, ¿vale? En otras ocasiones, el colaborativo te dice, oye, como todavía tengo desconfianza, ¿qué pasa si trabajamos juntos y tú me dices que vale 11, pero yo creo que esto vale 10? Entonces, en ocasiones se dice, te dejo que lo licites, ¿vale? Como yo te digo que vale 11, hemos trabajado en colaborativo, pero no me caso contigo, que sería el Design and Build que tú dices, no me caso contigo. Como no creo yo que valga, tú me dices que vale 11 y yo creo que vale 10, entonces salgo a licitarlo. Y si alguien me dice que vale 11, entonces ahí hay 1000 fórmulas. Si alguien me dice que vale 11, yo tengo un derecho de preferencia, me lo quedo yo, ¿vale? Si alguien me dice que vale 10,5, ¿vale? Se lo puedes adjudicar a él. Pero si alguien te dice que vale 10,8, me lo tienes que adjudicar a mí porque he hecho todo el trabajo contigo. Otros te dicen, entro en el colaborativo, pero te lo cobro. Tú luego, si quieres, lo sacas a licitar, pero entonces me pagas el trabajo del colaborativo, ¿vale? Pero le estás quitando riesgo al proyecto, ¿no? Y luego está la fórmula de Open Books o libros abiertos, ¿vale? Que la fórmula de libros se trabaja con un margen, ¿vale? Dices, tengo la confianza suficiente contigo, ¿vale? Que soy yo, propietario, el que paga a las subcontratas, o lo pago yo, los materiales, ¿vale? Y lo único que negociamos es el margen. Por lo tanto, te quito todo el riesgo de mercado o los riesgos, porque al final pago yo directamente y negociemos el margen que te doy a ti por el Open Books, ¿vale? Entonces, el mercado está evolucionando desde el precio cerrado hasta libros abiertos con diferentes formatos de colaborativo,
¿vale? Es lo que decía yo, explicaba antes, que el mercado está evolucionando mucho del mercado tradicional del libro cerrado o del precio cerrado al más de esto del precio abierto, ¿no? O de libros abiertos. Obviamente las constructoras les encantan los libros abiertos porque le estás quitando todo el riesgo. Obviamente deberían tener menor margen, ¿vale? Porque tú al final lo que dices, oye, si tú crees que esto vale 10 y yo te digo que vale 11, no nos peleemos. Págame un 8%, un 6% o un 10% de open books y costará lo que cueste. ¿Qué le estás haciendo ahí? Le estás quitando toda la presión de sus equipos de compras, porque al final te ha transferido a ti el riesgo. Entonces tú dices, joder, pero es que ese es tu negocio, ¿eh? Entonces, entre un extremo y el otro es donde el mercado está probando y está en fase de evolucionar de pruebas. Todo tiene, para mí, todo se reduce a confianza. En la medida que el mercado vaya evolucionando en confianza, irá más hacia libros abiertos, con un matiz muy importante que todavía no está resuelto, o que cuesta resolverlo, que se resuelve con estos temas intermedios que te decía, el de la competencia. Es decir, cuando le quitas la competencia a un proceso, eres menos eficiente, eres menos todo. Entonces, esto, donde está, yo creo que la confianza te lleva más hacia estas fórmulas y hay que resolver un poquito cómo consigues trasladarle la presión a tu colaborador, ¿vale? Para que no se relaje, porque si el riesgo está todo en tu lado, se relaja. Vale, y bueno, y otra pregunta, a ver, yo he hecho algún due diligence y es bastante complejo una estimación, por ejemplo, hice de una compra de un hotel para reformar. Entonces, claro, saber muchas veces el estado de las cosas sin hacer ensayos, pruebas y demás, como tú decías que es muy importante ese dato para saber el coste de la operación o el riesgo y demás, es complejo, no sé. Totalmente de acuerdo. O sea, pero ahí es donde, no sé qué dirán los libros de texto del Project Management, ¿eh? Que seguro que lo resuelven, pero para mí esa es la chicha, ¿eh? Esa es la madre del cordero. Es muy difícil hacer un due diligence bueno según qué nivel de trabajo te dejan hacer, ¿vale? Pero en mi opinión, ahí es donde está el gran equilibrio entre un due diligence que no vale para nada. Oye, mira, he venido una mañana, lo he mirado y está todo perfecto. Claro, si me haces comprar a mí así y a la mañana siguiente dices, joder, claro, es que yo solo entré una mañana y tal, la que he entrado 3 días, he bajado las instalaciones, he visto el cuarto, joder, aquí esto está como los zorros, ¿no? Oye, coño, haberlo hecho antes, de haber entrado. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Esa es la parte difícil. Claro, es que tienes que entrar ya no tú solo, sino, o sea, por ejemplo, con instaladores para hacer pruebas de todo, vamos. Yo creo que eso es en lo que el mercado está evolucionando, ¿vale? O sea, el mercado está evolucionando o sea, antes, oye, no, due diligence a precio. Dame un due diligence a precio. El inversor ya está entendiendo que eso le cuesta mucho más dinero. ¿Vale? Entonces, oye, casi prefiero, porque obviamente estos son tiempo y recursos, ¿no? Y tiempo y recursos, las dos cosas. Y ahora que estamos intentando hacer todos, negociar un periodo más largo de exclusividad y pedir a nuestros asesores un scope de servicios que le llamamos más amplio. ¿Vale? O sea, yo acabo de comprar ahora un edificio muy complejo en Barcelona que tiene una reforma del carajo a la vela y es que lo he licitado antes de comprarlo. O sea, he tenido 5 constructoras porque negocié 8 semanas. Obviamente no es una licitación fina y no es una licitación buena, pero he tenido 5 constructoras ahí metidas y al project manager. Claro, compro con un grado de conocimiento infinitamente superior a si hubiera mandado a hacer un due diligence allí tal un par de mañanas, ¿no? Entonces, eso es lo que venía a decir, que creo que el mercado está evolucionando hacia de risquear los problemas tan pronto como pueda. A veces no puede ser. A veces no puede ser, porque sabes que estás en una semana y tienes que comprar, o tienes un competidor. Depende mucho de cada negociación y de cada tema, ¿no? Pero sí que creo que cada vez los inversores estamos intentando eso lo llamamos de risquear los proyectos. Y obviamente de lo que tú me decías, según el grado de due diligence que te dejen hacer o te dejemos hacer, a mí me estás risqueando el proyecto. Entonces digo, a lo mejor por pagar 15.000 euros más ahora,
para que se pueda hacer todo este trabajo es que me ahorro 500.000 cuando de verdad sepa el coste de esta rehabilitación del hotel, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que te decía de riesgo, ¿no? De cómo limitamos riesgos y dónde creo que el project manager y la parte técnica está teniendo una labor muy importante, ¿no? Y cada vez más. Sí, incluso también está la otra parte de obra que nos quedamos con el Sareb, que la empresa en la que estaba, bueno, pues había ofertado para terminar esa obra que parecía aparentemente terminada y pues tema de instalaciones que generalmente las constructoras pues no hacen pruebas y demás, pues desde que las placas no estaban con el gel glicol, desde que había que recargar todos los aires acondicionados porque se había perdido, desde que no estaban los saneamientos conectados. Entonces, las constructoras inclusive, te lo digo en la que estaba yo, pues no estudiaron esa parte que era a precio cerrado además y nos tuvimos que Claro, luego hay tomar con patatas. Luego hay proyectos de todos, sí, Sí. claro, hay proyectos y proyectos, ¿no? Y cada de estos, pero yo creo, y un buen trabajo, y eso, por ejemplo, yo que sabéis que estoy en Almar, y en Almar lo he insistido mucho, pero que lo hace muy bien. O sea, yo creo que al final el cliente valoramos mucho de la parte técnica porque es que nosotros no lo sabemos. O sea, yo no soy capaz de decirlo. Yo entro a un hotel y no soy capaz de ver problemas técnicos. Entonces, necesito a alguien como tú que me lo diga. Entonces, muchas veces lo que estamos empezando a valorar mucho es que cuando la parte técnica va a un proyecto, sobre todo cuando vas teniendo confianza con tus equipos técnicos demás, y tal, te digas, oye Juan, ni loco compres esto sin hacer estos 3 temas antes. Ni loco. Porque en este suelo, la calidad del suelo, el nivel freático, aquí vamos a la cimentación, se nos va a disparar, lo intuyo. ¿Vale? Pide un informe medioambiental aquí. Haz unas catas. Y entonces, eres tú el que me estás diciendo, Juan, o otra vez, luego dices, no, este tío me está queriendo vender servicios y me quiere tal. Otra vez, que cuando es un buen problema, dices, oye, aquí ni te relajes. Este suelo, joder, hemos trabajado 3 veces en los suelos de alrededor, hemos hecho ya 3 obras, aquí no hay problema. ¿Vale? Oye, no te gastes 15.000 pavos en un informe ambiental porque es igual que los otros 3. ¿Vale? Entonces, eso es valor técnico aportado al proyecto. ¿Vale? Y creo que en eso es lo que trataba de transmitir, que es donde valoras a un excelente profesional o a un ex profesional que simplemente viene con su librillo, que le han mandado ahí a hacer el due diligence técnico, que te rellena 4 casillas en el Excel que te han mandado con el modelo que te han mandado y que lo lees y dices, pues fantástico, pues no. Pues, entonces, ¿por qué? Porque la experiencia es ardua y oye, y a pesar de que todo lo que he dicho sea muy obvio, en 5 de cada 10 proyectos tienes problemas que no has detectado antes y que si lo hubieras hecho un buen trabajo hubieran salido. Y esto es lo que os he intentado transmitir, que a medida que se va sofisticando el mercado inversor, cada vez está entendiendo que todo este trabajo hay que hacerlo antes. Muchas gracias, Juan. Creo que Gerardo tiene una pregunta. Tiene levantada la mano. Gerardo, adelante. Abre tu micro. Sí. Hola, Juan. Enhorabuena y gracias por la clase. No, vamos, al final la has contestado con Monse, efectivamente. Yo entendía, intuía por lo que decías. Al final, el inversor o el profesional lo que busca también es profesionalidad, ¿no? Más que coste, en ese sentido. Entonces, creo que la lucha, digamos, la diferencia que tenemos que tener en ese sentido, efectivamente, es darle la solución, ¿no? Como bien dices, es tener, bueno, detectar el problema y la solución y el coste de la solución en ese sentido, ¿no? Que al final va por ahí el mercado, no son las necesidades que realmente se están planteando ya, ¿no? Con ese cambio. Sí, y yo creo que hay una palabra también muy obvia y muy de perogrullo, pero que el inversor esa la entiende muy bien. O sea, gastar dinero para ahorrar dinero, nadie le molesta. ¿Vale? Y eso que es en vuestro oficio es muy claro. Es una regla mnemotécnica para mí clarísima. Es decir, si gastas pasta para ahorrarte pasta, un inversor nunca te va a decir que no. Un inversor con un palmo de frente. ¿Vale?
Y lo que pasa también, que tenéis que entender, es que el dinero institucional cada vez es más diligente. O sea, a un gestor de dinero ajeno, ¿vale? O sea, a mí, mis inversores, lo que me pueden, vamos, matar es si tú me has dicho que aquí puede haber este problema, ¿vale? Y que te gastes 10.000 pavos para ver si el problema está, yo te digo, 10.000 pavos, paso. Déjalo. Te puedo decir paso si no lo compro. Si te digo paso, lo compro y luego el problema se da, yo he hecho un mal uso del dinero de mi inversor. ¿Vale? Entonces, el nivel de diligencia, esto que os transmito también creo que es una idea también muy obvia, pero bastante importante. O sea, el inversor institucional tiene unos deberes de diligencia hacia su capital muy altos, ¿vale? Muy altos. Y lo entiende perfectamente eso. Y sabe que su puesto se lo juega por un tema por lo que no se puede permitir. Puede ir mal el mercado, porque todos se equivocan. Puede cambiarla de esto, pero lo que no puede es no tener la diligencia debida. ¿Vale? Y un buen apoyo técnico es imprescindible para tener la diligencia debida. ¿Vale? Entonces yo creo que una parte buenísima para el project management de alto nivel es que el inversor institucional es muy consciente de su deber de diligencia y quiere estar acompañado de profesionales que le den esa diligencia, ¿vale? Y lo que buscan es a quien se la da, ¿vale? Lo que buscan es el que se la da, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese es un ámbito muy bueno para vosotros, porque posiblemente antes el empresario que tiene más perfil de riesgo, que es su dinero, tal, solo piensa en coste. Sí. ¿Vale? Ahora también se sigue pensando mucho en coste y este sector es muy de coste, pero el dinero institucional en eso es mucho más consciente. Sí, pero yo creo que como a miras más lejanas en ese sentido, ¿no? Como tú bien dices, a lo mejor, oye, no te metas, porque a nosotros nos suele pasar, y es cierto que viene muy bien lo que comentabas, ¿no? El no perder de vista, oye, pues a lo mejor tienes que hacer una solución que cuesta 5 porque adelanto 2 semanas que son 25, ¿no? Es decir, que eso al final tenemos que ponernos de ese punto de vista, porque en muchas ocasiones se nos olvida, ¿no? Lo que estamos siempre intentando es ajustar, y oye, a lo mejor, aunque no te corresponda o no le corresponda, eso al final es un beneficio mayor y por lo tanto tienes que ir por esa línea, ¿no? Y luego también no olvidéis nunca el teléfono escacharrado, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir con el teléfono escacharrado? Desde que tú ves una solución técnica hasta el tío del capital último, ¿cuántas capas intermedias tienes? Sí. ¿Vale? Porque muchas veces tú le dices, esto cuesta 5 más. Pero como es un tema técnico, a mí si tú no me dices que eso me ahorra 3 semanas, yo me quedo con que cuesta 5 más. Entonces digo, si me dices, sí, pero si el teléfono es cacharrado, se queda con que cuesta 5 más y luego le cuesta al de arriba, serán 10 más porque este me ha dicho 5, serán 10. Entonces, tenéis el reto de que a veces las conversaciones técnicas se quedan en planos muy técnicos y solo se habla de coste. Y entonces al final, pues, si es coste, pues déjame entender por qué, ¿no? Si me estás diciendo que no entiendo la contrapartida, pues al final digo, oye, ¿es obligatorio hacer eso? No, pues solo es coste, pues que le den por saco, ¿no? No, coño, pero te vas a ahorrar 3 semanas, ¿eh? O tal, ojo, que estás tomando este riesgo si no lo haces. Hostia, espérate. ¿Vale? O sea, el concepto del riesgo-retorno de las inversiones, o sea, así como te decía, la diligencia debida, nosotros al final, yo siempre digo, cuando dicen, ¿a qué me dedico yo? Es a mitigar riesgos. ¿Vale? O sea, yo una vez he tomado una decisión de invertir en algo, porque creo en el macro, porque creo en el asset class, por lo que sea, oye, creo en student housing en España, porque la oferta, la demanda, una vez has tomado esa decisión y has acordado un precio, mi oficio es mitigar riesgos. Para que eso acabe pasando. Sí, se cumpla esa expectativa, ¿no? Entonces, en el mitigación de riesgos, la parte técnica es fundamental. Perfecto. Muy bien. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Creo que tenemos a Alejandro también con una duda. Tiene por ahí levantada la mano. Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
Buenas. Espero que no te acuerdes de mí. Fui el primer project manager en Neino. Parece que Coño. eso pinta bien. Muy bien. Eso es buena señal. Es buena señal, por eso. Que después de la charla está muy bien. No, una pregunta rápido. ¿Qué piensas o cómo va evolucionando los estudios de arquitectura que vayan dando ese servicio de project manager? ¿Si va a seguir separado o lo van a unificar y por qué no se unifica? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que sí que se tenía que unificar. Mi visión siempre ha sido bastante, ¿cómo lo diría yo? Yo a los arquitectos, y tengo muchísimos amigos arquitectos, yo creo que el arquitecto tiene un reto enorme en cómo está evolucionando el mercado. ¿Sabes por qué? Yo creo que el arquitecto entendido como divo, por encima del bien y del mal, que lo que queremos de él es que nos dibuje el edificio perfecto, ¿vale? Yo creo que muchos de nosotros estamos muy lejos ya de ese posicionamiento, ¿vale? O sea, queremos arquitectos eficientes, que lo que me dicen se cumpla, que sean, ¿no? O sea, que me diseñen edificios. O sea, yo creo que el mundo de la arquitectura está evolucionando hacia ahí, cada vez con el reto de la industrialización, con los retos del design and build, ¿vale? O sea, que yo creo que el arquitecto es fundamental, porque el diseño de un edificio siempre va a ser la parte crítica. Yo creo que todos los proyectos te los juegas en la fase de diseño, ¿vale? Y por lo tanto, su figura evolucionada va a ser siempre muy relevante, pero muy evolucionada con respecto a su rol como lo entendemos hoy, ¿vale? Y creo que dentro de esa evolución, un arquitecto tiene que ser un gestor de proyectos, que empieza por la fase de diseño, ¿vale? La visión última es que ya ni que la constructora sea la que se va a la fase de diseño, ¿vale? Por lo tanto, que ya tengas el design and build completo y que sea la constructora la que integre a los arquitectos y integre a los project managers, ¿vale? Como estamos haciendo en C11H, la constructora de la que estoy yo cofundador, ¿vale? Ahí diseñamos y tenemos el project management integrado dentro de la constructora, ¿eh? O sea, que eso ya es la visión última de hacia dónde vemos nosotros el sector, ¿no? Pero yo creo que mi visión es que el arquitecto cada vez va a tener que ser capaz de ser un project manager. Que el project management, por definición, empieza la fase de diseño. Esa es una visión muy personal, ¿eh? Y no vale para todo. Es decir, el arquitecto estrella siempre va a existir y siempre va a ser imprescindible porque, gracias a Dios, hay muchísimos edificios icónicos, ¿vale? Y por lo tanto, yo creo que claro que tiene que haber arquitectos estrella y las grandes obras de referencia, ¿no? Y los grandes edificios de referencia siempre van a tener que estar de la mano de genios, ¿vale? Pero eso es un porcentaje del mercado X, ¿vale? Y yo si hago un proyecto de genio, querré a un genio. Pero si queremos entrar en producto eficiente, asequible, yo creo que eso está muy lejos del límite. Y entonces esa es mi visión, equivocada o no, y también muy controvertida, pero esa es mi visión. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo, yo lo veo más integrado. Juan, ¿puedo hacer un comentario respecto a lo que estás diciendo? Sí. Mira, yo soy arquitecta y he trabajado, me encanta la arquitectura y demás, pero me encanta la obra, me encanta la visión del project management. Yo hice este máster hace unos años, pero realmente hay un tremendo encasillamiento en el mercado porque, yo soy muy joven y tal, y tuve la fortuna de trabajar en una empresa inversora que hacía hoteles en el Caribe y demás, y entonces estuve en toda la parte de diseño y construcción y todo, ¿no? Pero a la hora de volver al mercado laboral hay un tremendo encasillamiento porque eres arquitecto y es un hándicap para ser project manager. Y realmente yo pienso todo lo opuesto, porque un arquitecto que tiene una visión 360 y que ha ido a obra, o sea, tiene una visión de diseño, obra, tal, me parece que tiene una visión muy amplia y no devalúo la visión de otros profesionales que, por supuesto, no la devalúo, ni mucho menos, pero me parece que, o sea, hay un tremendo encasillamiento a lo que es la profesión de arquitecto, porque creo que hay jóvenes profesionales que han visto este problema y que no comparten la visión tradicional de la arquitectura y luchamos contra ese encasillamiento del arquitecto endiosado de toda la vida, que realmente hoy día no es real. Entonces, eso quería comentar. Pues
sigue por esa línea, que te irá muy bien. Es decir, ánimo, porque no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo siempre digo que el profesional nacido para este sector es el arquitecto, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con activos, ¿no? Y los tenemos que conceptualizar y los tenemos que entender, y quién mejor preparado para entender un activo que un arquitecto, ¿no? Entonces yo creo que la profesión por excelencia para el sector inmobiliario es el arquitecto, ¿no? Es verdad que el arquitecto con la visión endiosada, pues yo creo que cada vez va quedando más obsoleto, y tengo grandes amigos arquitectos endiosados y hay muchos y los admiro muchísimo, pero es una profesión que se va a quedar para los grandes edificios, que siempre serán un porcentaje del mercado, ¿no? Pero yo 100% de acuerdo contigo en que el sector de la arquitectura va a tener que evolucionar en esta visión, y entonces cuando el mercado lo interprete y lo entienda, el arquitecto bien formado, dijéramos, yo soy abogado de profesión, o sea, soy lo más... yo aprendí a sumar, pues no sé, de CEO, de una compañía, ya la primera vez que aprendí a sumar, pero siempre digo que los abogados que entendemos de números tenemos una visión mucho más completa que los ingenieros, que cuando les pones un poquito los soft skills, ¿no? O la visión contractual o de esto, no sé, pues vamos, dices, joder, esta cabeza cuadrada, no se entera de nada, ¿no? De lo que es la estructura de un proyecto, ¿no? Entonces yo creo que el arquitecto, por definición, es la profesión natural para esto. Ahora, tiene que formarse, dijéramos, en la mente ingenieril, y tiene que formarse en la mente económica, ¿no? Pero un arquitecto que tenga esas facultades, yo creo que es el mejor preparado para este sector. Y Pero yo creo que el sector, el gran problema que tiene el sector es la lucha, como bien hablabas antes, de esta lucha y demás que no proceden, pues en la lucha de egos, de decir, yo valgo más que tú, y tú eres arquitecto, y tú eres no sé cuánto, y tú... Entonces hay un encasillamiento brutal, y es como luchar contra capa y espada, decir, oye, perdona, no sabes el valor que yo te puedo dar. O sea, estás asumiendo algo que no es real. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que al final tienes una profesión idónea para esto, y con esa mentalidad que tienes, ¿no? De que al final el mundo va hacia allí, pues, y con formaciones como esta que estás haciendo, y teniendo un poquito, yendo con la visión más empresarial, numérica. Yo creo que el gran reto de los técnicos, ¿no? En mi experiencia, es que los técnicos muy técnicos, pues muchas de las cosas que os he dicho, pues vosotros estáis en cursos de formación como este, que seguro que os abren las miras muchísimo, ¿no? Pero muchas veces dices, hostia, técnicamente el tío la bomba, pero coño, el bosque ni lo ha intuido, ¿no? Y los 4 grandes números del proyecto, o los riesgos, retornos del proyecto, o dónde están los problemas, no los ha intuido, ¿no? O sea, porque el técnico a veces es muy técnico, ¿no? Y entonces es lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Que son estas formaciones 360, y que escuchéis alguna cosa como yo que aporta muy poco valor, pero que va mucho más a conceptos muy generales, ¿no? Pero que muchas veces, bueno, en mi experiencia, ahí es donde están las decisiones de los proyectos, y ahí están los proyectos exitosos. Oye, luego el técnico súper técnico que sabe la solución perfecta para el micropilotaje de no sé qué cojones, pues fantástico, ¿no? Pero eso se lo doy por hecho, porque para eso es un técnico, ¿no? Y yo creo, Estefanía, que el mercado, como tú bien dices, este mercado es un poquito... va lento, evoluciona lento, es muy conservador, es muy intensivo en capital, está costando muchísimo que la generación siguiente a la mía dé un salto adelante, ¿no? Porque es un sector muy tradicional, ¿no? Muy tradicional, pero vas en la línea correcta, ¿eh? Yo creo que ahí lo vamos aprendiendo todos. Sí, también solo decir que, oye, pues no se debe desmerecer el valor de una mentalidad más joven, innovadora, que puede aportar gran innovación en el sector, porque al final pues creo que es importante. Solamente decir eso. Pues 100% de acuerdo, ¿eh? Yo siempre digo que está en vuestras manos echarnos a todos los que ya tenemos demasiados años, ¿eh? Porque joder, con la tecnología, o sea, hay una serie de temas
que hoy cada vez son más imprescindibles, con todo lo que hemos hablado de industrialización, de libros abiertos, de colaborativo. Yo creo que hay un porcentaje alto de profesionales, con todo el cariño, absolutamente incapacitados para recoger, o sea, para entender el mercado que viene. Absolutamente incapacitados. Y no es un porcentaje bajo, es un porcentaje alto. Y el mercado actual lo van a disrumpir, pero también es muy difícil combatir contra el statu quo. Es decir, a mí cuando... Pero yo no me refiero, o sea, por supuesto, me parece súper importante el valor que da las personas con mayor experiencia y demás, por supuesto, pero me parece que es compatible, o sea, que debe haber una colaboración, no se debe de evitar y quitarle valor a alguien que no tenga 20 años de experiencia haciendo lo mismo, porque a lo mejor tiene una idea mucho más innovadora que pueden aportar gran valor. Y me parece que en este sector falta mucha innovación. Igual que en otros se reconoce mucho el valor innovador, en este sector no. En este sector es el valor del ego de decir, es que llevo 30 años haciendo lo mismo, ¿por qué vienes tú a decirme lo que tengo que hacer? Y eso lo hay mucho. Entonces, pues bueno, es una lucha, sin más. Exacto, a seguir luchando. Bueno, Buenas tardes. muchísimas gracias. ¿Podría hacer una pregunta si quedaba tiempo? Rápida, porque tenéis clase ya en el otro lado, Sí. Ignacio. Juan, yo simplemente adelante. quería hacerte una pregunta, ya que has desempeñado los puestos en promotora. ¿Cómo se puede, o crees que tiene solución dentro del precio, plazo, calidad? Aunque siempre hablamos de balancear, de tal, al final el damnificado es la calidad. Y en las grandes promociones la calidad es la que siempre se ve afectada. Al final se lucha, se acaba cumpliendo precio y plazo por las buenas o por las malas, pero la calidad es la gran damnificada y el cliente final es el que acaba descontento porque la calidad no es la deseada, y lo he comentado alguna vez en esto. Probablemente no sé de quién es la culpa al final. O sea, al final el constructor se ve obligado a una competitividad en la licitación en la que los precios los tiene que poner de una forma, por ejemplo, la pintura, y cuando llega a contratar en la pintura, pues tiene que pagarle 2 euros el metro cuadrado al pintor, y entonces el pintor hace una mierda de pintura porque le han pagado 2 euros y el constructor le ha pagado 2 euros porque a él le han pagado 4. O le han pagado 2 y pico porque él cobraba 4, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace el problema y tiene solución? Mira, yo muy rápido, si tenéis otra clase y otro día, o sea, yo creo que el problema, en la misma línea que he intentado defenderos algo, es de que cuando sale algo mal, el responsable siempre es el project manager, o cuando una inversión sale mal, el responsable siempre es el gestor del capital, porque es tu responsabilidad. Yo creo que el problema es del promotor. ¿No? O sea, el promotor, luego la cadena va tirando para atrás, ¿vale? Y todos, pero el problema yo creo es que el promotor, porque se lo ha podido permitir, porque el mercado no se lo ha exigido lo suficiente, ha podido ser bastante cafre en eso, ¿vale? O sea, ha podido lidiar con posventas muy duras, eso no es, yo creo que ha cambiado un poquito, pero no mucho, no mucho, lamentablemente. Y el problema es del promotor. Es decir, luego es verdad que una posventa sí, siempre hay posventa. Y tú sabes cuando la posventa es por una buena ejecución o por una mala ejecución. Y la calidad va contra el coste y el timing, ¿vale? Sobre todo contra el coste, ¿vale? Porque no tiene margen, el promotor no tienes margen para pagar más al constructor. No puedes pagarle 8 euros, por ejemplo, para poner ejemplo. No puedes pagarle 8 euros al constructor para que él pague 5,5 y entonces la pintura sea mejor. Bueno, pues tendrás que pagar menos por el suelo. O sea, yo creo que todo el mundo es culpable al final de estas cadenas, pero el responsable de la calidad, y esto cuando se acaba, cuando el mercado no te lo admite. En el mercado institucional, el inversor institucional no te lo va a admitir, ¿vale? Y entonces, en todo lo que sea institucional, la calidad va a subir, porque el institucional te cruje al de esto y le demanda. No, me ha interesado lo que has dicho, porque me ha motivado, porque como yo, antes de empezar
la ponencia y con lo primero que has contado, que casi has venido con la primera frase como diciendo aquí el dinero es lo que cuenta y es el dinero, y entonces, pero luego ya, según has ido contando, pues parece que se puede buscar un optimismo. Obviamente, y el dinero institucional no va a admitir que se sacrifique calidad, al contrario, la va a exigir. Y entonces eso va a cambiar mucho las cosas. Y el cliente final, el comprador final, ha ido subiendo su exigencia, ¿vale? Y cada vez es más ardua la postventa si haces una mierda de trabajo, ¿vale? Pero yo creo que el responsable de la calidad es el promotor y tendrá que entender o que el margen es más estrecho, o que tiene que pagar menos por el suelo, o que tiene que hacer mejor su trabajo de diseño, o que tiene que hacer más industrialización, pero al final la calidad no debería ser la sacrificada, porque un sector sin calidad es un sector muerto y a este sector le ha pasado mucho tiempo. Muchas gracias. Yo he trabajado en promotora constructora cuando estaba jefe de obra más grande y claro, hay una diferencia cuando el promotor es constructor. Yo aposta trabajé así porque no quería trabajar en una constructora pura y trabajar de esa manera por mi forma de ser. Quería que la calidad en lo que estés haciendo fuese fundamental. Y ahora en una constructora pequeña, pues, que has dicho los libros abiertos, hemos hecho 2 chalets para clientes privados con libros abiertos y ahora seguramente contratemos un tercero y duermes como un Pepe. Eso está clarísimo. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, si os parece bien lo dejamos aquí porque los alumnos que sois del máster, bueno, tenéis ahora un pequeño descansito, pero a continuación tenéis otra clase, tenéis que continuar, ¿vale? Con el enlace habitual del programa del máster. Pues nada, Juan, un placer enorme tenerte con nosotros. La verdad es que me ha encantado porque has arrojado muchísima luz en cuanto a este tema, fruto de tu experiencia, tu dilatada experiencia, que bueno, pues habrá que ir teniendo en cuenta cada vez de una manera más clara en todo este tipo de ámbito de gestión, porque efectivamente es un triángulo delicado, como muy frágil, en cuanto tocas uno de los vértices se descoloca el otro, etcétera, ¿no? Y esto de precio, plazo, calidad siempre hay que mantenerlo, ¿no? Y no podemos bajar la guardia bajo ningún concepto. Así es que muchísimas gracias. Pues nada, un placer enorme. Gracias a los que habéis asistido también. Esperamos que os haya ayudado. Y nada, estamos en contacto todos, ¿vale? Para lo que necesitéis. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Hasta luego, gracias.